Hola, queridos seguidores. Bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Hoy les traigo un relato que ha atrapado a todo el mundo del espectáculo y a las redes sociales por su intensidad, su fragilidad y sus silencios elocuentes. Quédense hasta el final, porque cada detalle cuenta, y no olviden suscribirse y dejar su like si quieren que sigamos desentrañando estas historias que nos tienen en vilo. Durante las últimas semanas, los rumores han ido creciendo hasta convertirse en una tormenta emocional que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que, al juntarse, encienden la pantalla y también los corazones de quienes los siguen desde sus primeros proyectos. Su química frente a las cámaras siempre fue un imán, pero esa complicidad que parecía indestructible ahora luce más frágil en sus publicaciones, en sus silencios y en esos mensajes velados que han levantado cejas y suspiros a partes iguales. Fuentes cercanas a la pareja nos contaron que, después de una jornada de rodaje agotadora, Can no pudo contenerse ante su círculo más íntimo. No fue un arrebato de ira. Fue algo más íntimo, un temblor en la voz que traicionó el peso de lo que venía cargando. Aseguran que confesó sentirse atascado, con la garganta llena de palabras que no terminaban de salir. Poco después, una frase en sus historias encendió todas las alarmas. Intentó hablar de lo que le dolía, pero no encontró la manera, y dejó caer que ese lazo que tanto había defendido ya no vibraba como vibraba antes. La prensa lo leyó como una grieta emocional, no necesariamente una ruptura, pero sí un aviso de que algo importante estaba pasando. Mientras tanto, Demet optó por el silencio. Un silencio que, en ella, nunca es vacío. Su manera de comunicar se inclina por lo sutil, por lo que se deja entrever sin necesidad de nombrarlo. Y cuando finalmente compartió una imagen aparentemente simple, acompañada por un título que decía "Toda tormenta pasa", el eco de esas palabras retumbó en millones de pantallas. Había una aceptación implícita del momento difícil, pero también una promesa de luz. No era un portazo. Era una respiración profunda, una invitación a tener paciencia. Los seguidores más atentos comenzaron a hilar detalles. En las fotografías recientes de Can, la mirada lucía más introspectiva, como si el ruido de los focos se hubiera vuelto demasiado fuerte y él buscara resguardo en un rincón sin cámaras. Una reflexión en particular llamó la atención de todos. Habló del dolor que le producía pasar menos tiempo con un pariente joven a que quiere como a un hijo, un muchacho con el que solía compartir risas y complicidades, y cuyo crecimiento se estaba perdiendo entre vuelos, guiones y compromisos. Mucha gente lo entendió de forma literal, pero hubo quienes leyeron ese texto como una metáfora, un espejo que reflejaba algo más, la nostalgia de lo que fue y el miedo a lo que ya no está tan claro con Demet. Esa lectura alternativa alimentó la hoguera del comentario, y las redes hicieron lo que saben hacer: multiplicar las teorías. En medio de ese torbellino, amigos en común se animaron a bajar el volumen del dramatismo, recordando que ambos son sensibles, perfeccionistas y, sobre todo, víctimas de agendas que a cualquiera le romperían el equilibrio. Aseguraron que la frustración no es sinónimo de final, que hay cansancio, sí, pero también cariño y respeto. Lo que algunos ven como distancia, ellos lo nombran cansancio comunicativo, un desajuste que llega cuando el reloj manda más que el corazón. Sin embargo, los hilos de esperanza no se rompieron. Can, quizá más impulsivo, dejó caer otro mensaje con la suavidad de quien no quiere gritar pero necesita ser oído. Si encuentran el espacio para hablar, si vuelven a escucharse sin interrupciones, pueden recomponer lo que el ruido ha desordenado. Una frase que muchos interpretaron como una mano extendida, una forma de decir que aún hay camino si se da el primer paso. Al mismo tiempo, el "toda tormenta pasa" de Demet seguía rondando en el ambiente como un mantra. No negaba el problema, pero invitaba a creer que lo que hoy parece nublado no será eterno. Esa coreografía de mensajes, silencios y miradas generó una expectativa inmensa. Los fans, siempre atentos, analizaron la hora de cada publicación, el color de la ropa, el lugar desde donde subían las fotos, y hasta la música que acompañaba los clips. Como si cada pista escondiera una respuesta final. En una de esas noches, alguien señaló que la lista de reproducción de Demet incluía una canción de reconciliación. Otra persona replicó que Can había compartido una imagen en la que, al fondo, se veía una taza de café idéntica a una que ella había mostrado meses atrás. Señales pequeñas, quizá hasta coincidencias, pero que, juntas, dibujaban un mapa de posibilidades. Detrás del telón, quienes comparten la cotidianidad con ellos aseguran que el vínculo no está roto. Hablan de mucha presión, de expectativas que pesan tanto como los contratos, de días interminables que los dejan sin energía para hablar de lo importante. Hubo un episodio reciente que aumentó la preocupación.
Khan no pudo contener las lágrimas durante una conversación privada, y aunque esa imagen se filtró en forma de susurro, reveló algo que a veces cuesta admitir ante el mundo: su vulnerabilidad. No fue un desplome gratuito, fue una grillita que dejó entrar la luz del reconocimiento. Hay asuntos pendientes, y él mostró disposición real para enfrentarlos. En las redes, el debate fue feroz y, al mismo tiempo, tierno. Un sector leyó los mensajes de Khan como un llamado urgente a volver a sintonizar, a despejar malentendidos y reencontrarse sin prisa. Otros defendieron la serenidad de Demet, interpretándola como una estrategia cuidada, la de alguien que prefiere la calma a la impulsividad, que cree en los pasos firmes antes que en los gestos grandilocuentes. Entre ambos extremos se movió una narrativa compleja, donde lo público y lo íntimo se rozan sin tocarse, y el espectador se queda siempre con la sensación de que hay algo más, algo que no está frente a la cámara. Lo más interesante de este capítulo es que no huele a final, sino a prueba. No parece un derrumbe, sino un temporal. La palabra crisis asusta, pero también abre puertas si se decide cruzarlas. Y aquí, lo que asoma es un deseo compartido de cuidarse, incluso si todavía no encuentran el tono para decirse lo que hace falta. Los que los quieren de cerca cuentan que, cuando se sienten libres de miradas externas, aún se reconocen en los gestos cotidianos, la forma en que Khan le cede el abrigo a Demet cuando baja la temperatura, la manera en que ella le ordena la agenda con una practicidad dulce, el silencio de ambos cuando, para no decir de más, prefieren solo compartir un té. En un momento inesperado, Khan volvió a insinuar que la puerta no está cerrada. Lo hizo con una frase más directa que de costumbre, aunque sin nombrar a nadie. Cuando dos personas se sientan a hablar de verdad, la vida les devuelve la oportunidad de empezar otra vez. La frase, que algunos guardaron como si fuera un resumen de todo, encendió el optimismo. Demet, fiel a su estilo, no contestó con palabras, pero subió una foto del cielo abriéndose entre nubes, con una luz que parecía dibujar caminos. Hay quienes podrían decir que es una coincidencia. Nosotros, que ya conocemos el lenguaje sutil de los gestos, sabemos que también se habla así. El peso de la fama nunca ha sido ligero. Y para una pareja tan observada como esta, cada paso se siente amplificado. Lo que para cualquiera sería una discusión íntima, para ellos es tema nacional. Lo que para otros sería un día de cansancio, para ellos se vuelve señal. Y aún así, en medio de este ruido, mantienen cierta dignidad, una forma de proteger lo que sienten que no cae en el show por el show. Sí, hay tristeza, hay frustraciones, hay promesas que tardan en cumplirse. Pero también hay respeto, hay una memoria compartida de momentos felices, hay ganas de no perderse el uno al otro por dejar que el tiempo y el trabajo los deshilachen. Los seguidores lo sienten. Por eso miran con lupa cada gesto, cada aparición. Por eso esperan el siguiente movimiento con una mezcla de nervios y esperanza. ¿Será Khan quien rompa la barrera y dé el primer paso cara a cara? ¿Será Demet quien, con su elegancia tranquila, decida abrir la conversación y dejar de lado el silencio que la cuida pero también la separa? La inquietud es real, y lo es porque la historia de ellos no solo pertenece a su intimidad sino también al imaginario de quienes han creído en su conexión desde hace años. La última palabra no se ha dicho, y quizás eso sea lo más honesto de todo. Si algo nos enseñan estas semanas es que amar en tiempos de exposición exige coraje, paciencia y, sobre todo, comunicación. Ellos lo saben. Lo intuyen los amigos, lo adivina el público, y lo repite sin cesar ese eco que dejó la frase de Demet. Las tormentas pasan. La cuestión, ahora, es si elegirán atravesarla juntos, tomados de la mano, o si preferirán esperar a que el viento amaine cada uno por su cuenta. Desde aquí, solo podemos acompañar con respeto el proceso. Contar, con cuidado y atención, lo que se ve y lo que se intuye sin invadir. Porque detrás de los titulares hay personas, y detrás de las especulaciones hay latidos. Si algo queda claro es que esto no es un colapso, sino una sacudida. Un recordatorio de que incluso las parejas que parecen hechas a medida de la pantalla necesitan resguardarse, mirarse a los ojos y elegir si lo que construyeron merece una nueva oportunidad. Así cerramos por hoy este capítulo, pero no la historia. Manténganse atentos a Escándalos de Series Turcas, porque aquí seguiremos reuniendo piezas, conectando puntos y, sobre todo, respetando los silencios cuando hagan falta. Gracias por vernos, por comentar con cariño y por sostener esta comunidad. No olviden suscribirse y dejar su like para que el algoritmo nos permita seguir compartiendo con ustedes. Y díganme en los comentarios, ¿creen que Khan dará el primer paso, o será Demet quien rompa el silencio? Mientras esperamos, nos quedamos con una certeza que invita a respirar. Toda tormenta,
Si hay voluntad de escuchar y de hablar, termina abriendo el cielo.